Hola a todos, buscadores de la verdad y exploradores del conocimiento. Mi nombre es Karen Ciesa y en esta oportunidad, junto con mi grupo, que a continuación les estaré dejando la lista de quienes lo conforman, nos vamos a sumergir en un mundo de la lógica, pero desde una perspectiva filosófica. Para esto vamos a analizar un libro muy importante del gran Félix Mora, que lleva como título Investigando a la lógica desde un punto filosófico. Suena muy interesante, ¿verdad? Pues no te lo puedes perder y acompáñanos en esta aventura del mundo intelectual. Iniciamos este libro presentando los fundamentos de un nuevo enfoque de la lógica. Nos referimos a la lógica no jerárquica. La lógica de este punto se divide conflictivamente en formal y no formal. Como la lógica formal se dice si es especializada en cuestiones abstractas y de uso del lenguaje técnico, que a veces es poco accesible a lo que no tienen la práctica. Los que estudian esto son los matemáticos o los científicos. Por otro lado, la lógica no formal se basa en un lenguaje natural, busca establecer los procesos argumentativos en contextos cotidianos. Los estudian los abogados mayormente. Ambas formas de lógica son virtuosas y son algo así como distintas caras de la misma moneda. Pero la tradición les ha separado, tal punto que hoy en día una y otra se encuentran enfrentadas. La creencia de que la lógica lo más común es que es algo asociado a la matemática. Este punto de vista es cientificista, nos dice el autor. Este asunto de malinterpretar ha sido mal entendido por el común de los investigadores. En realidad, la lógica es algo más cotidiano, la lógica es un patrimonio de la humanidad, por lo tanto es uno de los derechos fundamentales de las personas. Debería ser el de tener acceso al aprendizaje de este. Otro punto importante, la lógica formal clásica estándar modela estructuras inferenciales y determina que ninguna manera de razonar es lo suficiente e indiscutiblemente fundamentada. Lo interesante de este capítulo dedicado a la lógica jurídica, no solo porque este es un tema que plantea importantes problemas conceptuales, sino lo útil de su estudio puede ser para cuestiones, decisiones en el ámbito legal. Este capítulo pretende aclarar que algunas oraciones aparentemente normales son problemáticas en cuanto pudimos hallar su forma lógica. Nuestra meta es demostrar que la expresión vine, vení, vencí no tiene lógica alguna, porque es una oración sirviendo la función informativa del lenguaje y por ende no expresa preposición alguna. Comenzamos con la forma lógica. Se entiende como la forma lógica a lo que se ocupa de analizar las estructuras generales que gobiernan las inferencias válidas. Bueno, ejemplo aquí, el caso de Miguel es trabajador o desempleado, pero no es desempleado. Por ende, el trabajador, la forma lógica correspondiente es una tautología. Es importante notar que para desentrañar la forma lógica de una oración, lo que corresponde es realizar una evaluación lógica de la misma. Esto es entender el mensaje que quiere expresar, además de clasificar y ordenar ideas y conceptos presentes. Punto 2. Las oraciones y preposiciones. Las oraciones eventualmente te llegarán a expresar preposiciones. La preposición no es una oración. En sentido estricto no está en algún idioma específico. Bueno, pasamos al punto 3, la función informativa o referencial. Tiene el objetivo de transmitir conocimiento neutral, se centra en el mensaje, alude al mundo objetivo y se presenta en oraciones susceptibles de ser clasificadas de verdaderas o falsas. Por último, con este marco teórico previo ya podríamos decir que la oración vine, vení, vencí es sumamente compleja de analizar. Tiene dos clases de interpretación. La primera se limita a completar la forma lógica, aparentemente de la oración de análisis. La segunda considera la posibilidad de enfocar dicha oración no como informativa, sino como las altas tendencias de servir a la función expresiva. Así como Timeo Danaos, que correspondía con el personaje de Cage, con su correspondiente traducción. Temo a los griegos aun cuando hacen regalos. Esta locución latina de entender que debemos tener cuidado que podemos a la hora de recibir algún regalo, pues existe un riesgo que por parte de la otra persona, de esta misma forma, la expresión vine, vi, vencí se establece como una locución latina que sintetiza ciertos conceptos. Esto es lo que quiere demostrar
¿La lógica es machista? Esto se refiere a las críticas feministas hacia la lógica formal, señalando aspectos culturales de la lógica que pueden ser considerados sexistas. Estas críticas cuestionan la misoginia, el reduccionismo formalista y la despersonalización en la lógica, tanto en su construcción del lenguaje como en la formulación de argumentos válidos. Por ello se diría que es imposible criticar a la lógica sin utilizar una lógica que cuestione la lógica misma que se está criticando. La lógica y feminismo. La lógica se enfoca en la validez formal de los razonamientos ignorando su contenido, mientras que el feminismo critica que la lógica formal sea usada para la opresión y dominación machista, considerándola falocéntrica. Se cuestiona si la lógica contribuye a mantener los valores opresivos en sociedades patriarcas. Las críticas feministas y externas. Las críticas feministas externas a la lógica resaltan su enfoque de la forma sobre el contenido, lo que puede promover la despersonalización y la falta de empatía. Se acusa la lógica de misoginia, reduccionismo formalista y de perpetuar estereotipos de género al considerar a las mujeres menos racionales que los hombres, mientras que la crítica feminista interna a la lógica cuestiona la validez de sus leyes y la falta de expresividad en su lenguaje, señalando la inadecuación de la ley de identidad y la generación de dualismos excluyentes por la negación lógica. También critican la ocultación de premisas importantes en la lógica clásica, donde estas críticas buscan una renovación de la lógica para reflejar de manera más precisa la diversidad de identidades y experiencias feministas. La réplica a las críticas feministas externas y internas. La réplica a las críticas feministas externas defiende que la lógica no es misoginia, ya que no discrimina a las mujeres. Se destaca el rendimiento superior de las mujeres en curso de lógica y se enfatiza que la lógica busca interpretar expresiones lingüísticas de manera reveladora. Además, se subraya que la práctica de la lógica promueve la reflexión crítica y busca la objetividad en el discurso, sin convertir a las personas en seres fríos. En cambio, la réplica a las críticas feministas internas destaca la diferencia entre la identidad de género y la identidad lógica. Aclara el uso convencional de los valores de verdad en la lógica y sugiere la posibilidad de considerar una lógica no clásica, como la lógica de la relevancia, para abordar las limitaciones de la lógica clásica en el ámbito filosófico. Capítulo 4. La verdad y la lógica. El manifiesto del Círculo de Viena plantea la lógica como un tema aislado y frío, desconectado de la realidad y las emociones humanas. Sin embargo, Francisco Miro Quesada Cantuarias, FMQ, sugiere que la lógica es una herramienta para competir con diferentes tipos de verdades, como las empíricas y las racionales. Las verdades empíricas se basan en la observación de hechos, mientras que las racionales se validan a través del pensamiento lógico. La lógica, con principios como la identidad, la no contradicción y el tercio excluido, ayuda a buscar la verdad y combatir las falsas pretensiones de verdad. Es una herramienta valiosa para desarrollar la coherencia en el discurso, evaluar argumentos y guiar hacia la corrección, demostrando así su importancia social. La concepción de la lógica. La lógica ha tenido una evolución histórica que ha llevado a ser considerada tanto una disciplina filosófica como una ciencia formal. Desde la lógica antigua de Aristóteles hasta la lógica moderna de Gottfried, se ha utilizado para abordar problemas filosóficos y matemáticos. La lógica informal se enfoca en analizar discursos coloquiales y detectar falacias no formales. A pesar de los debates sobre su naturaleza, la lógica se ha aplicado con éxito en campos como la computación y la ingeniería de sistemas. Es esencial reconocer que la lógica, al igual que la filosofía, busca la verdad y promueve el razonamiento sólido y la construcción de inferencias válidas, ¿no? Por lo tanto, se dice que la lógica se presenta como una disciplina filosófica con aspectos prácticos evidentes. La lógica en el Perú. En el Perú se destacan varios personajes como Juan de Espinosa Medrano, Isidoro de Celis, Pedro Zulén, Enrique Barbosa, Juan Bautista Ferro y Francisco Miro Quesada Cantuarias, que han contribuido significativamente al estudio y desarrollo de la lógica. También nos dicen que a lo largo de la historia, la lógica ha sido valorada en el país desde la época colonial hasta la actualidad, con figuras como Espinosa Medrano y Celis, dedicándose a su enseñanza y difusión, y que a pesar de la falta de énfasis en la enseñanza de la lógica en la educación secundaria en el Perú, FMQ se destacó al publicar un libro de lógica para estudiantes de quinto año, buscando promover el pensamiento racional y la comprensión de la disciplina desde una edad temprana. La lógica de FMQ.
FMQ, reconocido por su labor en la lógica jurídica, desarrolló una doctrina sobre las conexiones deductivas entre proposiciones, diferenciando entre lógica pura y aplicada. A través de su interés y contribuciones a la lógica simbólica, FMQ buscó acercar esta ciencia a los estudiantes, publicando un libro de lógica para alumnos de secundaria y promoviendo su importancia en la educación. A pesar de las críticas y la falta de valoración hacia la lógica, FMQ se esforzó por difundir y enseñar esta disciplina, demostrando su compromiso con el pensamiento racional y la dignidad humana. La filosofía de FMQ. FMQ, influenciado por la fenomenología, la filosofía analítica, las ciencias naturales y la lógica simbólica, tuvo una doble intención en su filosofía: elaborar un concepto de razón y analizar el destino humano. En su enfoque teórico, FMQ abogó por principios universales evidentes y sin contradicciones, relacionando la razón con la historia y la ciencia, y explorando diversas lógicas heterodoxas. Mientras que desde una perspectiva práctica, FMQ se dedicó a la ciencia de la acción política, criticando ideologías estimativas y promoviendo un humanismo basado en la autotelia y el respeto por la vida humana. El lado práctico de la lógica. En el Perú, la lógica a menudo se asocia con las matemáticas y el lenguaje, sin ser reconocida como parte integral de la filosofía y la sociedad, siendo presentada a veces como un tema de álgebra o aritmética. Francisco Miro Quesada Cantuarias destaca la importancia de la inferencia en la ciencia y la vida cotidiana, señalando que la ciencia y la tecnología derivadas de la lógica son fundamentales en la vida moderna. También que la capacidad de explicar y predecir inherente a la lógica es esencial para el pensamiento racional y la comprensión de la realidad, siendo un instrumento valioso para discernir y discutir correctamente en la sociedad actual. El problema de la enseñanza de la lógica. Nos dice que a pesar de la importancia de la lógica, su enseñanza en el Perú ha sido relegada a un complemento de la filosofía, matemáticas o psicología, mostrando una falta de reconocimiento de su relevancia independiente. También que existe una reticencia hacia la lógica debido a su formalidad y abstracción, lo que le dificulta su comprensión por parte de los estudiantes, resaltando la necesidad de conectar el lenguaje ordinario con el lenguaje formalizado para facilitar su aprendizaje. Y sugiere que utilizar recursos didácticos y ejemplos progresivos, como el uso del operador lógico de la negación, para enseñar la lógica de manera comprensible y progresiva a los estudiantes de su secundaria, fomentando así su interés y comprensión del tema. Enseguida, pues hablaremos sobre las reflexiones sobre la lógica jurídica. En este capítulo buscamos investigar las razones por las cuales el concepto de lógica jurídica no es fácil explicarlo. Pues esto nos llevará al problema de la esencia de la lógica jurídica. Problema que tiene 3 soluciones divididas en 2 grupos, en las cuales encontramos pues los formalistas y los antiformalistas. Finalmente concluimos que a pesar de la magnitud del problema, en la práctica este tema queda descartado, pensando que el problema de la división de la lógica jurídica es el mismo que consiste en determinar los contenidos en el curso de lógica para abogados. También tenemos la lógica jurídica de los formalistas. Pues dice que la lógica jurídica es la teoría de las reglas lógicas formales, ¿no?, que llegan a emplearse en la aplicación del derecho. Es decir que esta parte es especial de la lógica general, pues aplicada al derecho, que construye un caso de la lógica práctica. Así, por ejemplo, para fundamentar cualquier sentencia judicial se usa la regla de la lógica jurídica. De acuerdo a Marino Llanos, sobre la lógica jurídica, desde el punto de vista de su composición teórica, pues se caracteriza por ser una lógica mixta. ¿Qué quiere decir la lógica mixta? Pues que la lógica jurídica proviene de una aplicación de esta lógica formal, ordinaria al lenguaje jurídico, y además es parte de la lógica deonética. Con el capítulo número 6 titulado Aspectos filosóficos de la ideología lógica.
Pues en este sexto capítulo, que finaliza la primera parte de este libro, busca defender la idea de que la lógica es una disciplina filosófica, pues que pretende estudiar problemas relacionados al lenguaje y el razonamiento. Pues particularmente estudiamos el plus de Rochelle, de los enunciados existenciales, singulares a los paradojas de la aplicación material y a las paradojas de... Nosotros nos preguntamos, ¿qué es la lógica? Tenemos opiniones de diferentes escritores en la cual representan para ellos qué es la lógica. Para Hotware, la lógica es una disciplina filosófica y que puede ser concebida de 4 modos, pues todos ellos relacionados con la filosofía en mayor o menor medida. Para Morales, la lógica puede ser comprendida pues en sus 3 niveles: lógica como arte, lógica como ciencia o lógica como parcializada. En tanto en arte, pues se refiere a las habilidades del uso del lenguaje natural, la argumentación y su relación con el uso de la regla lógica es tanto ciencia. La ciencia consta en el cálculo proporcional y cuantificacional. Capítulo número 7. Este capítulo es muy importante porque se basa en la idea del uso de la lógica modal para poder simbolizar premisas y asimismo conocer las reglas de derivación y poder determinar un acontecimiento. Destacan 2 personajes muy importantes. Tenemos a Aristóteles y a Leibniz. Aristóteles fue uno de los pioneros, es decir, la lógica modal nace con Aristóteles. Leibniz, por su lado, contribuyó con una idea muy importante acerca de los mundos posibles, es decir, él consideraba que existían premisas verdaderas o falsas de distintos modos. La lógica modal actualmente se basa en la posibilidad, en la contingencia, imposibilidad. Para esto, a continuación, les voy a dar a conocer un ejemplo para poder tener una idea más clara y cómo se utilizan los operadores modales. Aquí podemos apreciar los operadores modales. Tenemos el cuadrado, que significa la necesidad, y el rombo, que significa la posibilidad. Si uno de los dos está negados, se reduce a uno solo, ya sea posibilidad o necesidad. Como al final podemos observar, tenemos un gran ejemplo. Si A es posible, entonces esa negación de la necesidad quedaría reducida simplemente a la primera premisa, que es la posibilidad, ¿verdad? Entonces simplemente quedaría A es posible. Ya no es necesario negar esa necesidad. A continuación tenemos la deducción natural modal. Esto se basa en las diferentes reglas que tenemos que conocer para poder resolver sistemas más complejos. Por ejemplo, tenemos implicaciones, de adiciones y de equivalencias. Esto se puede aplicar en los argumentos ontológicos. Por ejemplo, tenemos el argumento de Anselmo. Al final también tenemos la versión, que es muy llamativa, la versión de Leibniz, acerca de la existencia de Dios. Para Leibniz, si las premisas son coherentes y concebibles, entonces es necesaria y posible la existencia de Dios. Definiciones y axiomas. Aquí podemos observar 3 teoremas importantes. El primero se basa en que si una propiedad es positiva, entonces es posible que algunos individuos obtengan esa propiedad. En el segundo punto, por ejemplo, podemos aplicar en la existencia de Dios, ¿verdad? Entonces, si un individuo tiene la propiedad de ser semejante a Dios, entonces esa semejanza es la esencia del individuo, para que finalmente podamos concluir de que es inevitable de que no exista algún individuo que tenga esa semejanza con Dios. Capítulo número 8. Este capítulo es muy bonito y muy interesante porque se basa en la lógica temporal. Para esto es importante la motivación. La motivación se basa en la condición humana, el cual presenta una dualidad entre las vivencias positivas y los momentos de desesperación. Para esto, ¿qué papel juega la lógica temporal? La lógica temporal se va a encargar de analizar y comprender esta relación entre las proposiciones verdaderas y el transcurrir del tiempo. Para esto también es muy importante conocer un cuadro, el cuadro de Boecio, creo que muchos de ustedes han escuchado, y que a continuación les estaré explicando. Aquí tenemos el cuadro de Boecio.
Muchas veces hemos caído en el error de que el contrario de nunca podría ser siempre, pero determinando, observando este cuadro, podemos analizar que no es así. El contrario de nunca, nunca P en este caso, sería algunas veces P, y el contrario de siempre P vendría a ser algunas veces no es P. Esa es la manera correcta de poder analizar este cuadro, el cual nos va a servir mucho para identificar, resolver ciertos sistemas relacionados con la lógica temporal. Por lo tanto, la lógica temporal permite formalizar enunciados temporales para poder distinguir en diferentes instantes, ya sea pasado, presente y el futuro. Asimismo, se utilizan operadores monarios, en este caso como K, G, H, ¿verdad? También es importante porque se discute la posibilidad de poder viajar al pasado y alterarlo, observando la imposibilidad de poder realizar ese tipo de cambios e implicaciones. Capítulo 9. Derecho y lógica deóntica proposicional. Busca mostrar a la lógica deóntica como la aplicación de la lógica modal proposicional al ámbito del derecho. Aplicación de la lógica. En este punto se centrará en el derecho, valiéndose de la lógica deóntica, en la que se busca mostrar la utilidad, instrumentalidad y eficacia en base a situaciones epistémicas, así como la normalidad y la rigurosidad y su capacidad explicativa. Lógica. En este punto la lógica se ocupa de estructuras lógicas. Tal como menciona Ferrater y Leblanc, la lógica se ocupa únicamente de las estructuras formales y de las relaciones entre las estructuras. Derecho. Es considerado como una ciencia social y además la ciencia social es una rama de la ciencia que trata con entes organizativas e instituciones y el funcionamiento de la sociedad humana. Por tanto, el derecho es un sistema jurídico, así como también es un sistema deductivo. Esto hace que tenga la exigencia de tener la coherencia o consistencia del sistema mencionado. Lógica deóntica como lógica del derecho. El sistema jurídico se ha instaurado en una sociedad con la finalidad de otorgar paz social, armonía colectiva y justicia en la sociedad. Es por ello, cuando un juez elabora una sentencia judicial, se esfuerza en razonar y comparar razones verdaderas y en consecuencia su decisión final. La palabra deóntica viene del griego deop, cuyo significado es lo necesario, preciso o debido, necesidad, deber, obligación, conveniente, oportuno o propósito. La lógica deóntica estudia las relaciones lógicas de inferencia de normas permisivas, prohibitivas o obligatorias entre proposiciones prescritas vinculadas al deber. Seguimos con lógica deóntica como lógica del derecho. La lógica deóntica surge como una interpretación o relectura de los operadores de la lógica modal. En ese sentido, la lógica modal y deóntica son extensiones de la lógica clásica. Tenemos un ejemplo como lógica del derecho. Los modos deónticos fundamentales son OP es igual, es obligatorio que P, igual que C, debe hacer P. P sub P es igual. Está permitido que P es igual, se puede hacer P. PRP igual. Está prohibido que P igual, no se debe hacer P. En la lógica deóntica, los operadores se aplican a los actos y no a estados del mundo. Capítulo 10. Problemas previos a la lógica epistémica. En este capítulo se mostrarán las diferentes vertientes filosóficas respecto a la lógica que trata de conocimiento, es decir, la lógica epistémica. Kant sobre la lógica. En el siglo XIX lo que imperaba era la lógica aristotélica, y que para el pensamiento de Kant la lógica le causaba impresión, curiosidad, la atención. Es por ello que para él la lógica estaba en un estado de estancamiento, que posterior fue demostrado que no es así. La lógica no clásica pueden ser de dos alternativas: considerarse romper algún principio lógico y extendida, o epistémica que añade el vocabulario mayor enriquecimiento. Es decir, la lógica epistémica se centra en analizar el conocimiento. Los contextos indirectos de Frege.
Frege cree que no siempre el valor veritativo de una oración es su referencia. Esto se debe que en determinado contexto, las referencias de las expresiones pueden no ser sus referencias habituales. Frege estipula una nueva tesis. La referencia de las expresiones que se encuentran en un contexto indirecto es lo que habitualmente se consideraría su sentido. La teoría de las descripciones de Russell. Para Russell, lo indicado por Frege son actitudes proposicionales que posteriormente lo llama actitudes epistémicas, es decir, de conocimiento. Russell considera que las descripciones inducen a ambigüedades. Introducción a la lógica epistémica. Esta lógica permite razonar acerca del conocimiento. En un proceso de razonamiento y toma de decisión, una persona debe tener en cuenta no solo el hecho que pueda conocer acerca del mundo, sino también los hechos que él sabe y conocen las demás personas. Aquí vemos un ejemplo. Ante todas las objeciones filosóficas y lógicas, la lógica epistémica obtiene todas las credenciales para constituirse en una lógica per se. La lógica epistémica es una expansión de la lógica clásica, además de la lógica complementaria o heterónoma, que se ha desarrollado surgiendo un orden filosófico. En tanto es especificar las reglas, la simbología y el lenguaje correspondiente al conocimiento. La lógica dialéctica de Hegel. Hegel nos dice que la lógica no solo es lógica, sino que él pretende que también sea una ontología, ya que lo real es racional y lo racional es real. También nos dice que los principios lógicos tradicionales son rechazados por esta lógica, ya que Hegel critica el principio de no contradicción, aceptando que los componentes del mundo son contradictorios. Y para entender esto, él nos muestra tres fases diferentes, que es la tesis, antítesis y síntesis. La tesis es una afirmación, la antítesis es la negación de la afirmación de una tesis y la síntesis es la negación de una antítesis. También nos dice por qué son aceptables las contradicciones de la lógica actual. 1. Porque la inconsciencia forma parte del mundo natural y que en la matemática las contradicciones no son tan destructivas. Generalidades de las lógicas para consistentes. El rechazo de la validez del principio de no contradicción, la exclusión de la posibilidad de deducir una fórmula arbitraria y el respeto hacia las leyes de las lógicas clásicas. También presentamos algunas características específicas de las lógicas para consistentes, que es la no explotabilidad, gestión de inconsistencias, reducción de la paradoja, aplicaciones prácticas y la formalización matemática. También vamos a explicar lo que es humanidades, lenguaje y lógica. Las humanidades y la lógica. Dentro de la disciplina humanística, la lógica presenta como un caso particular de una tendencia formalizadora y matemizante de las ciencias sociales. También tenemos la relación entre lógica y lenguaje lógico. La lógica y el lenguaje lógico están estrechamente interrelacionados, ya que la lógica proporciona el marco teórico y las reglas de inferencia, en cambio, que lo lógico ofrece las herramientas para expresar y comunicar ideas dentro de ese marco. Algunas ventajas de la lógica. Nos dice que la lógica proporciona una base sólida para el razonamiento riguroso y sistemático en una amplia gama de disciplinas, mejorando la claridad, precisión y validez de los argumentos y decisiones. También la lógica se presenta en tres lógicas no clásicas. Una de ellas es la lógica trivalente. La lógica trivalente es una lógica en la cual nos proporciona que puede ser evaluada como verdadera, falsa o ni verdadera ni falsa, es decir, intermedia. La lógica difusa, o también conocida como la lógica borrosa. En este se vincula directamente al estudio de la vaguedad, es decir, el significado difuso de las unidades lingüísticas. Como pueden ver, acá hay un esquema en donde nos explica todo esto del concepto. Otro es la lógica para consistente. Es importante tener claro que el principio de
o a partir de una contradicción se puede deducir cualquier fórmula. Por ende, el hecho de que este sistema contenga una contradicción lo vuelve inconsistente, es decir, sin posibilitar la oposición de que cualquier fórmula bien formada sea a su vez un teorema. Gracias.